Plaza de Santocildes, Astorga, y os voy a contar por qué en primer lugar se llama Plaza de Santocildes, por el general Santocildes, que tomó partida, ¿vale?, por España en la guerra contra los franceses. Voy a empezar por el neoclásico en Astorga, ¿vale?, la estructura neoclásica, pero la estructura neoclásica en Astorga vista como lo que es la estructura de las casas maragatas. La estructura de las casas maragatas, como veis, vale, aquí se puede apreciar, es de balconeras cerradas en dos alturas, ¿ok? Porque aquí hace mucho frío. Ese tipo de balconeras se hacía para poner plantas en el interior para las mujeres, ¿ok? Lo vemos tanto en el edificio que vemos debajo de ese bar, como en este de debajo de esta tienda, ¿vale? Vamos, que la tienda está debajo del edificio, quiero decir, vale. Luego vemos en la parte un techo abardillado. ¿Por qué los techos abardillados? Porque era donde se guardaban los alimentos. Tener en cuenta que abajo estaban generalmente las caballerizas y luego se cargaban las cosas mediante una polea o roldana, ¿ok? Le llaman Plaza del León y el Águila por este monumento, aunque se llama Plaza de Santocildes, ¿ok? El león aplastando al águila. ¿Por qué el león aplastando al águila? La batalla francesa, ¿vale?, la batalla de Napoleón contra España fue durísima. Astorga fue una de las ciudades que más se resistió. 27 meses de asedio, si mal no me acuerdo, ¿ok? O sea, 2 años de asedio consecutivo, mediante un sistema de bombardeo por saturación de artillería, ya que al ser una ciudad fortificada por murallas, Napoleón tuvo que enviar a sus mejores soldados. Aquí lo que tenemos es un homenaje, ¿vale?, a aquellos héroes que dieron su vida por defender la ciudad. Entre ellos Tiburcio, Manuel, Santos Fernández, Félix Pérez, Cayetano Izquierdo, Ramón Martínez Flores, Juan Ignacio de Soto, Pedro Costillas y Abastas y José María de Santocildes, ¿vale? De ahí, como veis, la plaza, ¿vale? Y muchos de los homenajes que hay a lo largo y ancho de lo que es la ciudad. La ciudad sufrió tal pedazo de destrozo por las hordas de Napoleón, y mientras voy para casa os lo voy cantando, ¿vale?, que acabó prácticamente destruida. Perdimos entre un 70 a un 80% de patrimonio cultural. Nunca en toda la historia del resto de las invasiones que sufrió la ciudad sufrió tanto destrozo. ¿Por qué? Porque fue un bombardeo por saturación. Imaginaos un bombardeo por saturación en el cual se pierden iglesias románicas exteriores, obras de arte del románico, ¿vale? Porque os recuerdo que una de las primeras comunidades cristianas que estaban fundadas en España estuvo en Astorga, lo que hoy en día es Astúrica, en Astorga, lo que hoy en día es Astorga y antiguamente era Astúrica, ¿vale? Astúrica Augusta. Bueno, pues lógicamente Astúrica, después Astórica, después Astorga, ¿vale?, tenía un patrimonio cultural inmenso que respetaron inclusive gente como la toma de los godos y visigodos, a pesar de todas sus guerras internas, y que después, claro, entre que sufrimos también las invasiones musulmanas de Almanzor y demás, pues lógicamente sí, se sufrieron destrozos, pero no llegaron a tantísimo como todo lo que se perdió después de patrimonio cultural.
Imaginaos si se perdería patrimonio cultural, ¿vale? Que estamos hablando de iglesias románicas, estamos hablando de un palacete episcopal del 1100 y pico, 1200, ¿vale? Que fue sustituido después por el Palacio de Gaudí, porque por eso se encargó, y también se encargó la reconstrucción de la iglesia de San Andrés, que se encargó el segundo arquitecto de Gaudí, pero los planos eran de Gaudí, ¿vale? Con lo cual legalmente tenía que ser que esa iglesia también fuese reconocida como gaudiniana, que ya os lo he enseñado en otro vídeo de estos, de un paseo por Astorga y su historia. Bien, de la iglesia de Fátima, como os comenté, ¿vale? O santuario de Fátima, se sacó de su techo un montón de bolas de cañón, lo que demuestra el bombardeo por saturación. La puerta del postigo se supone que en tiempos, según dibujos antiguos, llegó a tener dos torres de servicio y un cerramiento en condiciones. Se tuvo que rehacer nueva. Se hizo un pórtico que se mantuvo hasta los años 60-70, en el cual lógicamente se retiró después el pórtico con el objetivo de dar paso a lo que es la ciudad, ¿vale? Y luego ya finalmente comentar la pérdida del castillo de los marqueses de Astorga, que ya os he dicho que estaba al final de la muralla. Bueno, pues eso es los destrozos. ¿Por qué Astorga se considera una de las grandes batallas que libró Napoleón? Napoleón hasta aquí tuvo que mandar a sus mejores tropas y soldados. Y hay una estatua de un maragato encima de la catedral que recuerda la leyenda de Pedro Mato. Pedro Mato, aunque se ha ido perdiendo poco a poco la leyenda, se dice que estando Napoleón apostado en las cercanías de la ciudad de Astorga, un hombre lo intentó acuchillar, un maragato. Y como se lo intentó cargar, el otro puso la mano y se la atravesó de tal manera que la mano le quedó inservible a Napoleón. Por eso a Napoleón siempre se la ha representado con una mano altamente hecha puré. Voy a sentarme en este banqueto 5 minutos en lo que os termino de contar esta historia, porque así nos mareo. Bien, entonces por eso se conserva, ¿vale?, la leyenda de que Pedro Mato hirió la mano a Napoleón. Y por eso a la vez Napoleón, después de haber conseguido la conquista de Astorga y haber sido una introducción tan dura, pues sí, en automático, pues bueno, fue lógicamente puesta en el Arco de Triunfo de París. Pero eso no es todo. Recordaros simplemente, ¿vale?, para todos los que os gusta la historia y os gusta un poquito los conocimientos de hechos históricos, que estamos hablando de, primero, el tema de todo lo que sufrió la ciudad, de las pérdidas, etcétera, etcétera. A Napoleón le sirvió poco la fiesta porque duró otros 2 años más por aquí, hasta que la ciudad fue reconquistada a sangre y fuego, ¿vale? Y tardó muchísimo menos, porque lógicamente, a ver, todos nosotros somos descendientes de Asturias. Nunca te metas con un leonés, nunca te metas con un asturiano, ¿vale? Somos el peor enemigo que te puedes echar a la cara, porque no cedemos terreno. Y espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Historia de Astorga, un paseo.